Buenos días. ¿Qué ocurre aquí? Que en la prehistoria no se mataban, no había guerras, no había conflictos que acabasen con pueblos enteros. Le cogimos luego el gusto a hacerlo, a guerrear entre nosotros, a robarnos las cosas, a acecharnos y arrebatarnos el territorio en el que hemos estado durante largo tiempo. Sí y no. Vale, había guerras en la prehistoria, claro que las había. Había conflictos, yo diría, diarios entre grupos humanos. Pero ¿qué sucede? Pues primero, que no había grupo humano con un territorio. Como sabéis, en el Paleolítico, los grupos humanos, los clanes, eran nómadas. Por lo tanto, tenían un territorio, pero no era su territorio. Era un territorio más al que habían llegado después de haber estado en otros tantos. Entonces, no se competía por el territorio. Además, la densidad humana pues era muy baja y había espacio para todos y seguramente caza para todos. No había la necesidad. Sí que es posible que hubiera algún conflicto territorial y que un grupo humano estuviera en una zona particularmente bondadosa en cuanto a caza, pesca y recolección, y que viniera un grupo humano del exterior y tratara de quedarse allí provocando conflictos. Sí, seguramente lo hubo y seguramente se mataron y venció el clan más preparado para esa guerra. Pero no debió ser la tónica general. Había territorio para todos y por lo tanto los grupos humanos no necesitaban a otros grupos humanos para nada, ni siquiera para matarse. Porque ¿qué iban a extraer? Cada uno, cada grupo, cada clan cazaba, tenía sus recursos y los consumía al instante. O sea que no había grandes riquezas, ni grandes tesoros, ni territorios seguramente lo suficientemente buenos como para exigir un sacrificio por parte de nadie. Luego llegó el Neolítico, se inventó la agricultura y puede que sí, ahí ya tenemos una fuente de conflicto, porque seguirá habiendo poblados de cazadores, pero también empezará a haber poblados de agricultores. Y los poblados de agricultores tendrán riquezas acumuladas y aseguradas que seguramente le ponían los dientes largos a los poblados paleolíticos. Pues tenían animales domesticados en las granjas, tenían reservas de cereal y seguramente muchos cazadores que además habían hecho de la guerra su vida, pues seguramente fueron a esos poblados a robar, a saquear y seguramente se encontraron también con la oposición del grupo guerrero de esos poblados agrícolas. La cosa va mucho más allá y digamos que ya se rompe la tónica general de armonía con la llegada de la edad de los metales, porque es en esos momentos cuando los poblados empiezan a afianzarse en el territorio, se hacen definitivamente sedentarios, ya viniendo esa dinámica desde el Neolítico, pero es en esos momentos cuando no solo se asientan, sino que empiezan a crear grandes ciudades con grandes reservas de riqueza y además entre esas riquezas hay riquezas de gran importancia y que digamos que brillaban mucho para los ojos de los cazadores y de poblados que seguramente ya habían hecho de la guerra su principal negocio, porque cazar está bien y pescar pues bueno, exige su esfuerzo, pero robando, y además si tienes técnicas muy depuradas de aniquilación, entonces la vida es mucho más sencilla. Robas a lo producido por otras personas, te lo quedas y ya está, y vas a otra y haces de tu vida ese vagar de aquí para allá haciendo el mal. Por eso es en las grandes ciudades ya que empiezan a salir en la edad de los metales cuando los saqueos, cuando las guerras, cuando los conflictos seguramente se hacen mucho más fuertes. Y a partir de ese momento ya pues el desmadre total, ¿vale? Cuando ya empiezan a surgir las grandes civilizaciones y además ya se ha creado distintos grupos sociales, cada uno con sus funciones y cada uno con su propio bagaje, eh, su bagaje de utensilios y de formas de creación, pues es entonces cuando ya es el desmadre, cuando ya es la pelea total. Además es en esos momentos cuando ya empieza a aparecer un nosotros. Claro, antes no había un nosotros, antes estábamos los clanes humanos aquí por allá, pero es a partir de la edad de los metales cuando el grupo empieza a hacerse muy muy fuerte y además en oposición a los otros grupos. Yo tendré mi ciudad con sus gobernantes, con sus riquezas, con su grupo militar
y frente a mí estarán otras ciudades que además van a competir por los mismos recursos en el mismo territorio, y las ciudades tratarán de, como un organismo vivo, tratarán de afianzarse en ese territorio y hacerse los dueños y señores de ese territorio. Y es a partir de entonces cuando las guerras surgen ya de una forma implacable, y será así en Mesopotamia, cuando distintos imperios van a pelear entre ellos para dominar la zona entre los ríos Tigris y Éufrates. Va a ser así en Egipto, cuando una gran casta de líderes, los faraones, tratarán de ampliar sus dominios y hacerse con el gobierno de cada vez más amplias zonas alrededor del río Nilo, y será así en otras zonas del planeta como la India o China, donde empezarán a crearse grandes reinos y grandes imperios en busca de dominar zonas cada vez más amplias y que ofrecieran cada vez más recursos y más esclavos y más gente dispuesta o no dispuesta a trabajar por ese imperio. Y a partir de ahí, pues en Grecia y en Roma, lo que sucederá será una lucha ya no solo entre los propios pobladores de un territorio, sino entre pobladores de distintos territorios, además muy muy lejanos en ocasiones, y que será no solo el choque de grupos humanos, sino también el choque de culturas. Culturas muy distintas van a pelear entre sí y van a luchar por un territorio y van a luchar por una línea evolutiva. Solo los más fuertes, solo los más adaptados a esa nueva vida guerrera serán los que triunfen y los que se harán con los recursos y con el dominio de las zonas. Por lo tanto, en la prehistoria, claro que había guerras, claro que había conflictos, pero eran conflictos que digamos que hoy no saldrían en los periódicos. Serían peleas puntuales en las cuales no había más recompensa que lo recién cazado, lo recién pescado, determinados objetos con un valor todavía mayor, pero que no iban a cambiar nada. Simplemente dejaban de existir unos grupos, aparecían otros cada vez más fuertes, pero digamos que la cultura permanecía, porque era una cultura fija de cazadores-recolectores, luego agricultores y después ya artesanos en la edad de los metales. Por lo tanto, la guerra es un invento moderno y empieza a dispararse cuando hay riquezas acumuladas y cuando el nosotros se hace mucho más distinto de aquel otros, que será el enemigo a batir. La historia de la violencia. Hay autores recientes como Pinker que señalan que la violencia ha seguido un camino decreciente, y es posible que sea así, a pesar de que las guerras se han ido incrementando, pero las víctimas a lo largo de la historia cada vez se han reducido y la tendencia a la violencia de la civilización se ha reducido. Es un debate que cabría tener, sobre todo después de un siglo XX donde ha habido dos grandes guerras con millones y millones de muertos, si eso es así o no. Pero bueno, pensemos al menos que vivimos en la época de mayor prosperidad y de mayor paz que ha conocido el universo desde sus inicios. Y todo eso es debido pues, a una continua civilización y educación que al final es la que tenemos que plantearos los profesores a los alumnos. Un saludo a todos y hasta pronto.